César está en la cima del campanario y debajo se extiende un abismo. Tembloroso, estira un pie. Sí, esta persona ha despertado superpoderes. El tercer milenio después del siglo XXI, el modo de medir el tiempo en Estados Unidos, completamente ilógico, revela precisamente lo absurdo de este mundo. Esta es una era de polarización extrema. Las élites disfrutan de los mejores recursos, se entregan al hedonismo y viven rodeadas de lujos. En contraste, la gente de las clases bajas sufre explotación y lucha por sobrevivir. Doria es una celebridad destacada en el círculo de la fama y el poder. Acababa de asistir a una fiesta desenfrenada y no prestó atención a las insistentes muestras de afecto de Croacia que rozaban el acoso y se marchó en su coche. Aunque él era un rico heredero de la familia bancaria Haufa Krasu, Julia también era cercana al actual alcalde Cecil. No te sorprendas por sus identidades. En su círculo esto es común. Para la gente de clases bajas, la única forma de conocerlos es a través de los chismes en medios y periódicos. El coche de Julia pasó por el lugar de una explosión en la ciudad. El director de la operación era una de las figuras más influyentes de esta época. César también pertenecía a la alta nobleza, así que Julia, por supuesto, había oído hablar de él. Ser el ganador más joven del premio Nobel era solo uno de sus muchos títulos, y ni siquiera el más importante. Sin embargo, este encuentro unilateral hizo que Julia descubriera su mayor secreto, César, en el instante de la explosión del edificio. Pero esta vez fue una excepción. Julian simplemente no podía creer lo que veían sus ojos. Antes de que pudiera reaccionar, César volvió a restaurar el tiempo ante él con la misma facilidad. Este hombre logró captar la atención de Julia, y este vínculo en el futuro también traerá grandes cambios al mundo. Los dos se reencontraron en una conferencia de urbanismo a la que asistían solo las figuras más importantes de la alta sociedad, además de innumerables medios. El edificio demolido se convirtió en el centro del debate. El padre de Julia, Cecil, pronunció un apasionado discurso. Planeaba construir un casino allí para impulsar la economía de la ciudad y mantener su decreciente apoyo popular. Todos los presentes aplaudieron entusiasmados. La llegada de un invitado inesperado rompió la atmósfera falsa e hipócrita. Era César, director de la Oficina de Gestión de Diseño Urbano. Compartió su visión. La era del acero y el hormigón debía terminar. La civilización había avanzado. Era hora de un nuevo paso. Él quería, sobre estas ruinas, usar el material de superestructura supramolecular que desarrolló y por el que recibió premios. Construiría una nueva utopía con rascacielos, un lugar donde no existirían la explotación ni la parcialidad de la ley, así como las injusticias entre las clases altas y bajas. Una felicidad eterna en esta nueva metrópolis. El espectáculo del alcalde se transformó en lucha por poder y beneficio. Cecil, furioso y agresivo, se calmó y a Kaysar, la esposa desaparecida de Kaysar. Hace unos años, César era ingeniero desconocido y Cecil fiscal local. Se conocieron por la desaparición de la esposa de Kaiser. Como principal sospechoso, Kaiser fue liberado por Cecil por falta de pruebas. Pero, si eres sincero, ¿realmente no tuviste nada que ver con este caso? En la escena reinaba silencio absoluto. Las palabras de Cecil resonaban, pero César permanecía impasible. La justicia es evidente, el sol y la luna dan fe de ello. Él busca el bienestar social, mientras Cecil es un terrateniente de los barrios bajos. Esta frase hizo que Cecil estallara de rabia. El alcalde, sin preocuparse por las apariencias, insultó a César frente a las cámaras, mientras solo el tío de César se mantuvo sereno y fue el primero en apoyarlo. Su otra identidad es la del magnate bancario estadounidense Crassus, el hombre más rico del mundo. Este reportaje concluyó así. Pero la lucha por el poder apenas comenzaba. César regresó a casa y encontró a Wanan, quien lo había esperado mucho tiempo tras la conferencia. Wanan le declaró su amor desesperadamente, esperando así ser la dueña de la casa. César lo miró fijamente, pero en su mente solo aparecía la imagen de su difunta esposa. Él se sentía culpable. Si no hubiera estado tan ocupado con el trabajo, tal vez habría notado las intenciones suicidas de su esposa. La culpa lo había perseguido profundamente por años. No tenía intención de iniciar un nuevo matrimonio. Los celos de Wanan, ahora un popular presentador, solo crecían al verse descartado por César como algo sin valor. Al recordar la entrevista con el hombre más rico del mundo, Wanan pensó en lo mucho que amaba a César y en su interior gestó un plan. Julia llegó a la oficina de César. Frente al enemigo político de su padre, no vino a exigir explicaciones. Con naturalidad, expresó su deseo de aprender de César.
Ella, médica, estancada en su investigación sobre la estructura biológica de alto peso molecular de las medusas, pausó su estudio de la sangre. César, por su parte, sabía bastante sobre la hija de su archienemigo, por rumores y reportajes. No creía que una hija de la élite política, famosa por excesos, pudiera seguir su pensamiento experimental avanzado. Sin embargo, Julia sacó su carta maestra. Había presenciado la capacidad de César para detener el tiempo. Al escuchar esto, César se interesó y permitió que Julia observara el escenario de su experimento. Ante el desorden, Julia tenía el rostro lleno de confusión. César simplemente le pidió que entrara y cerrara los ojos para sentirlo. Entonces Julia presenció un milagro. Una ciudad utópica apareció en su mente. César explicó que esta ciudad incluso podría aprender por sí misma y proveer a la humanidad de todo lo necesario para vivir. Allí ya no existirían las clases sociales. Sin embargo, Julia estaba preocupada, pues creía que este tipo de idea inevitablemente sería rechazada por los izquierdistas, como su propio padre Cicerón, quien en ese momento estaba haciendo campaña electoral de la manera tradicional, desfilando por las calles. El periódico acababa de publicar que el satélite nuclear soviético estaba a punto de desintegrarse, pero Julia trajo una noticia aún más impactante. Quería aprender con César. Se topó con la firme oposición de su padre. No estaba dispuesto a permitir que su hija se relacionara con un asesino. Al anochecer, Julia reunió mucha información sobre la desaparición de la exesposa de César, pero no obtuvo resultados, así que decidió seguir a César para investigar. Pero lo que él no sabía era que el obsesionado con ella, Croacia, también lo estaba siguiendo. Evidentemente, ya veía a César como su rival en el amor. Julia siguió a César hasta la parte baja de la ciudad, un mundo que solo podía describirse como caótico y desmoronado. Las estatuas que simbolizaban la belleza y la justicia se derretían una tras otra. Tras dar varias vueltas, César finalmente se detuvo frente a una floristería que irradiaba luz. Compró un ramo de flores. Finalmente, Julia siguió a César hasta una casa fuertemente custodiada. Ese lugar era su antigua residencia. César había venido a rendir homenaje a su difunta esposa, lo que asombró a Julia. Aunque su esposa había muerto hace muchos años, César seguía recordándola en su mente con su pensamiento más allá del tiempo. 18 días después, la noticia de la boda de Ba y Kexula apareció en la portada de los periódicos. La alta sociedad asistiría a la ceremonia, mientras la gente de clases bajas solo podría echar un vistazo. César y su nueva asistente Julia también fueron invitados. Debido a sus comentarios anteriores, ella se había convertido en enemiga de todos, pero no le importaba. En la alfombra roja, la estrella Tian Shui deslumbró a todos con el último vestido transparente de César. Tras brindar por su tío, César se acercó a su madre ya algo ebria, y él también buscó un breve momento de relajación. La fiesta de alta sociedad era de lujo extremo y los espectáculos aún más deslumbrantes. César se sumergió, alcanzando un estado de olvido y pensamiento acelerado gracias al alcohol. Sin embargo, Croacia había preparado una sorpresa para este primo rival en el amor. En el clímax de la fiesta, la joven Tian Shui cantó para todos. Magnates donaron generosamente para apoyar el voto de castidad de esta virtuosa dama, y las recompensas subieron de 100.000 a 100 millones. Justo en ese momento, en la gran pantalla comenzó a reproducirse un video de ella y César intercambiando caricias en la cama. Este escándalo explosivo desató el caos en el lugar y todos comenzaron a gritar que ella era una farsante. Sisel aprovechó la oportunidad para atacar ferozmente a César, mientras que Xutra también se enfureció y decidió dejar de apoyar a su sobrino. Ahora, la herencia de la familia de Croacia estaba en juego, y él aún tenía posibilidades de competir. Mientras tanto, el protagonista del escándalo seguía sumido en su propio mundo de ensueño, imaginando el futuro en un salón cuatridimensional, sin darse cuenta de que era brutalmente golpeado por la multitud. Cuando Julia la encontró en la bañera, ya estaba cubierta de heridas. La policía, ignorando las súplicas de Julia, se llevó a César a la fuerza para investigación. Cuando César despertó en la cárcel, se dio cuenta, para su sorpresa, de que había perdido la capacidad de detener el tiempo. En ese momento se sentía traicionado y abandonado por todos, pero Julia no lo abandonó. Ella se infiltró en el archivo y encontró el certificado de nacimiento de Tian Shui. Resulta que tanto la edad como el lugar de nacimiento de esta persona eran falsos. Julia presentó las pruebas a Krasus. El equipo técnico también descubrió el video falsificado. Gracias a los esfuerzos del hombre más rico del mundo, logró limpiar el nombre de su sobrino. Sin embargo, César se sentó solo en la azotea, infeliz. El mundo de la alta sociedad estaba plagado de persecución hacia este innovador.
y él mismo había perdido sus superpoderes. Julia fue a consolarlo y le sugirió a César que intentara usar su habilidad en sí mismo. En el momento en que se tomaron de las manos, el tiempo volvió a detenerse. Pero esta vez fue para que Julia y él se abrazaran fuertemente, aceptándose mutuamente. Con ayuda de su amada, el imperio empresarial de César siguió expandiéndose. El dragón gigante, usado para materiales de construcción, fue combinado por Julia con la medicina, creando milagros. Ambos avanzaban hacia la felicidad y el matrimonio, pero también hacia una peligrosa conspiración. En un rincón desconocido, la conspiración se intensificaba. Sus hogares eran invadidos para construir la metrópolis, y la población de clases bajas criticó la explotación y opresión de las clases altas. Croacia aprovechó la oportunidad para ganarse el apoyo del pueblo, ya que las próximas elecciones determinarían el futuro de la ciudad, y la fuerza de la gente común sería una gran ayuda para él en su intento de derrocar a César. Nadie en el mundo puede saber qué llegará primero, si el mañana o una sorpresa. Al anochecer, Sísifo recibió la noticia de la desintegración oficial del satélite nuclear soviético. Esa enorme basura espacial estaba a punto de caer sobre territorio estadounidense y nadie podía hacer nada. Solo podían presenciar la llegada del desastre, ver cómo Estados Unidos se convertía en ruinas, y esto se convirtió en la mayor oportunidad para que César demostrara su valía. Con el tiempo fue convirtiendo en realidad su visión de la metrópolis plasmada en los planos, y su amor con Julia también dio fruto en un hijo. César decidió pedirle matrimonio a Julia ante Cecil. Era una cálida reunión familiar, pero la conversación entre Cecil y César estaba cargada de tensión. Julia, incapaz de soportar ver a cualquiera de los dos heridos, se levantó para calmar sus ánimos. Sin embargo, al enterarse de que su hija esperaba un hijo de César, el mundo de Cecil se vino abajo. Se levantó furioso y se marchó, dejando a Julia sumida en la tristeza. Croacia no tenía idea de que su diosa estaba a punto de convertirse en su cuñada. Ella organizaba una manifestación popular contra César, pero de repente surgieron voces de apoyo a César entre la multitud, lo que hizo que Croacia se sintiera enfrentando un enemigo formidable. Se quejó a sus asesores preguntando si no había nadie que pudiera ayudarla a deshacerse de ese molesto primo suyo. Sin saberlo, esa frase dicha sin pensarlo traería consecuencias terribles. Al anochecer, César fue a ver a César y le suplicó que se alejara de su hija. A cambio, le ofreció un testimonio firmado por él detallando cómo, en su época de fiscal, ocultó el cadáver de la exesposa de César y lo calumnió. Pero César no se dejó influenciar. No podía usar a Julia como moneda de cambio, ni tenía el corazón para herir al padre de la mujer que amaba. César decidió enfrentar sus sentimientos y reflexionar si su futuro era más importante que su hija. Al día siguiente, Rana fue a ver a César. Todavía sentía algo por César y le prometió que, si lograba quedarse con el banco de Craso, lo ayudaría. Pero César lo ignoró por completo. A veces, el amor no solo puede hacer grande a una persona, sino también destruirla. Rana, manipulando a Craso, logró congelar todas las cuentas bancarias de César. La fortuna nunca viene sola y las desgracias tampoco. En una obra de construcción, César se encontró con un chico que le pidió un autógrafo, pero en el momento en que extendió la mano, el muchacho le disparó y la bala le destrozó el cráneo. Pero no olvides que Julia ya había dominado la habilidad de combinar dragones con la medicina. Revivir a los muertos y sanar los huesos ya no era solo un privilegio de los dioses. Ella reconstruyó los nervios, vasos sanguíneos, cráneo e incluso las células cerebrales de César con nuevos materiales. Durante el coma, César experimentó todo tipo de alucinaciones, pero no podía dejar de ver la figura de su difunta esposa. En lo más profundo de su conciencia onírica, ella se despidió de César y le expresó que le alegraría verlo junto a Julia. Durante su recuperación, César, que debería haber estado descansando en casa, fue a la casa de Ketura, solo porque descubrió que su cuenta bancaria había sido congelada. Croacia se sorprendió de que ella aún estuviera viva, pero la rana seguía sin rendirse y le dijo directamente que podía resolver el problema de la cuenta de César, siempre y cuando César estuviera con él. César le mostró su herida y le dijo que Julia le había dado una segunda vida, por lo que no tenía derecho a mancillar su amor sagrado. Crasus llamó a César a tiempo para meterla en la casa y le prometió ayudarla a resolver el asunto. Había conseguido con mucho esfuerzo el control del banco, pero ahora todo se había ido al traste. Aún así, no pensaba rendirse tan fácilmente. Una vez que la caja de Pandora se abre, el mal nunca tiene fin. La rana fue a buscar a Croacia y lo hizo caer rendido a sus pies. Los dos elaboraron un contrato secreto y Croacia solicitó a su abuelo la firma para convertirse en gerente general interino del banco.
Crassus se sintió complacido, pero no había perdido la lucidez. Al revisar el acuerdo, descubrió una cláusula oculta que nombraba a su nieto presidente del banco. Esto era una usurpación de poder. Craso se sintió tan indignado por esta maniobra que se mareó y cayó tambaleándose. Un año después, César y Julia se casaron en primavera. Longshenjie, Shangui y Croacia aprovecharon que el viejo Craso estaba postrado en cama por enfermedad y tras maniobras lograron tomar el control del banco. Croacia hizo declaraciones públicas, incitando a las clases bajas a rebelarse. Al mismo tiempo, Cícelo inició acciones de represión, pero no pudo hacer frente a la multitud enloquecida, y la situación se agravó. Al ver que el ayuntamiento estaba a punto de ser arrasado, la familia de Cícelo huyó a la metrópoli. Craso llamó a Croacia y a Gua para que se acercaran, y ambos se prepararon para escuchar las últimas palabras de este anciano, sin imaginar que la situación daría un giro inesperado. Craso levantó la manta, sacó una reluciente espada y tensando el arco, disparó a Gua. Croacia no podía creer lo que estaba ocurriendo ante sus ojos. Se dio la vuelta para huir, pero Craso le disparó 2 flechas que le dieron en las nalgas. Aunque no se sabe si Craso evitó deliberadamente los puntos vitales, lo que sí es seguro es que la experiencia es un grado y la tormenta aún no había terminado. Innumerables personas se reunieron frente a la metrópolis recién construida, intentando derrocar a César, el culpable de todo esto, pero él no se acobardó. Un gran debate sobre el futuro se está desatando ante la gente. Los gobernantes del mundo crean préstamos, las deudas crean barrios marginales, y la gente olvida que no tiene derecho a ser nadie. La humanidad ha pasado por una larga evolución. No debería volver a ser bestial, y mucho menos ser tratada como ganado. Las puertas de la metrópolis ya están abiertas. Aquí se da la bienvenida a todos para entrar en César, invitando a todos a alcanzar juntos el más alto significado de la vida. Solo entonces el pueblo que había cometido actos violentos comprendió las buenas intenciones de César y comenzó a apoyarlo. Craso, el pequeño que rompió los cielos, puso en marcha con decisión el plan de emergencia, donando todos sus bienes a César para la construcción de la metrópolis. El generoso nombre de Craso quedará registrado en la historia. Y el instigador detrás de todo, Croacia, también recibió el destino que merecía. Cuando todo terminó, Cicerón finalmente dejó de lado sus prejuicios, tomó de la mano a su ser amado y aceptó la sinceridad de la metrópolis. La familia por fin se reunió. Todos esperaban la llegada del nuevo mundo durante la cuenta regresiva, sabiendo que aún quedaban muchas cosas por hacer en el futuro. La pareja solo quería experimentar la naturaleza en ese momento, pero un pequeño ignoró esta habilidad. La película termina. Bueno,